Varios muertos tras fuertes tormentas. Graves inundaciones tras las fuertes lluvias. No es nada nuevo. Las catástrofes naturales parecen ser cada vez más frecuentes. A diario nos llegan noticias de inundaciones, derrumbes e incendios forestales. Sentimos como si estos eventos no nos dieran tregua. Nos estamos acostumbrando a esta avalancha de noticias. ¿Y dejarán de afectarnos algún día los titulares sobre los bombardeos rusos en Ucrania? ¿O nos dejará algún día indiferentes el conflicto entre Israel y Palestina? El hielo de la Antártida se derrite cada vez más rápido. Groenlandia ha perdido más hielo que nunca. Una metáfora nos muestra cómo afrontamos las preocupantes noticias sobre el clima. Si echamos una rana al agua caliente, salta enseguida hacia afuera para salvar la vida. Es lógico porque le produce dolor. Pero si la metemos en agua fría y comenzamos a calentarla de a poco, la rana ya no lo siente porque es un animal de sangre fría que adapta su temperatura corporal al entorno. Permanece quieta hasta que el agua hierve y para entonces ya está muerta. ¿Padece nuestra sociedad del síndrome de la rana hervida? ¿Hemos dejado de reaccionar cuando la catástrofe climática se abate sobre nosotros? ¿O tenemos otra forma de afrontar las calamidades? Se sabe que el ser humano es un animal de costumbres, pero ¿en qué parte del cuerpo se produce realmente la habituación? Ursula Koch enseña neurofisiología en la Universidad Libre de Berlín. Hablo con ella sobre el lugar del cuerpo donde se procesan las noticias. En primer lugar están los órganos sensoriales, donde ya hay una habituación a diferentes estímulos. Uno de los ejemplos más sencillos es cuando entramos en una habitación luminosa desde la oscuridad, donde tenemos que acostumbrarnos a la claridad. Todos conocen este fenómeno, y aquí tengo un ejemplo. Cuando un rayo de luz llega hasta el ojo, lo primero que ocurre es que la pupila se contrae para limitar la incidencia de la luz en el ojo. Luego están las neuronas fotorreceptoras y aquí es donde tiene lugar la habituación. Esto significa que hay ciertas moléculas cuyo número se va reduciendo. Y luego el estímulo luminoso se transmite al cerebro a través del nervio óptico. Una de las estaciones finales, por así decirlo, es la llamada corteza visual, donde se produce una nueva adaptación o habituación entre las células nerviosas. Eso reduce las señales eléctricas entre las neuronas individuales, es decir, que la transmisión entre las neuronas se vuelve cada vez más débil. De modo que impresiones sensoriales perturbadoras pueden desencadenar procesos en el cerebro para amortiguar los estímulos. ¿Es la habituación, en sentido biológico, una suerte de mecanismo de defensa? A menudo nos encontramos en entornos muy complejos donde un gran número de impresiones actúan sobre nuestros ojos y oídos. Y el cerebro reacciona principalmente a los cambios. Y en realidad solo queremos percibir estos cambios. Cuando todo permanece siempre igual, ahorramos energía y, en definitiva, también nos protegemos de una sobrecarga de estímulos. Si el cerebro reacciona principalmente a los cambios, ¿podría esto significar también que acabará por suprimir las noticias negativas si se repiten constantemente? Una manera de entenderlo es que nuestro cerebro, de algún modo, está ocupado incorporando todas estas impresiones sensoriales en nuestra vida emocional. Y aquí también tiene lugar una categorización de este estímulo sensorial a través de procesos de memoria y aprendizaje. Pero aún queda por responder una pregunta biológica. Si las ranas realmente no reaccionan cuando el agua se calienta muy lentamente. No es cierto eso de
calentar poco a poco el agua con las ranas. Las ranas son animales poiquilotermos, es decir, que adaptan su temperatura a la temperatura ambiente, pero por supuesto sienten. Tienen órganos sensoriales con los que pueden sentir la temperatura y también el dolor. Y cuando el agua se calienta, naturalmente saltan fuera de ella. No podemos acostumbrarnos al dolor. Bueno, aunque la rana no se quede quieta, yo sigo pegado a los dispositivos. Pero, ¿por qué solo consumo malas noticias? ¿Por qué me la paso navegando en busca de las próximas bad news? ¿No es posible volverse adicto también a las buenas noticias? Un caso para la psicología mediática. Me reúno con Dominique Wirtz, que investiga en la Universidad de Ámsterdam cómo nos relacionamos con los medios de comunicación. Su explicación es sencilla. Los medios de comunicación tienen una función específica, llamar nuestra atención sobre los problemas. Si los medios solo escribieran sobre lo que va bien todo el tiempo, sin duda la gente dejaría de interesarse por ellos, porque en realidad la función de los medios es ser críticos. Llamar la atención sobre los problemas y los peligros en el mundo. Por otra parte, también es cierto que las personas estamos programadas para dar más importancia a las cosas negativas que a las positivas. Y eso tiene razones evolutivas. Tomemos el caso de un hombre prehistórico que oye algo en el bosque. Sus sentidos se concentran enseguida en el peligro para poder actuar de inmediato. Los humanos prehistóricos que sobrevivieron son los que eran buenos en esto. De modo que sigue siendo una capacidad inherente a nosotros reaccionar más sensiblemente ante el peligro y, por tanto, dar más importancia a un estímulo negativo. Pero hoy ya no tenemos esos estímulos negativos. No respondemos con un garrote, sino que usamos nuestros celulares para ver lo negativo. Eso es diferente, ¿no? Exacto, es diferente, pero en última instancia seguimos teniendo la necesidad de orientarnos en nuestro mundo, de saber qué está pasando y si representa o no un peligro para mí. Creo que la pandemia de coronavirus es un buen ejemplo. La gente quería saber, ¿estoy ahora en peligro por el virus? ¿Cómo puedo protegerme? Eso es lo que más nos interesa al principio. Y si luego tienes la sensación de que en realidad no te afecta tanto, entonces puedes dejarlo a un lado en este mundo tan mediatizado. Junto con su colega Svenja Schäfer, Dominique Wirtz investiga la conducta de los distintos consumidores de medios. No todos están siempre pendientes de las nuevas informaciones. La tendencia que observamos es que la evasión de noticias está aumentando muy fuertemente, no que la gente se esté convirtiendo en adictos a las noticias que durante todo el día solo ven noticias muy negativas. Se dice, por ejemplo, que tras la pandemia se desató una suerte de crisis múltiple con la guerra de Ucrania, la inflación y la crisis climática, que una y otra vez arroja titulares negativos. A nivel general fue una situación muy estresante, lo que quizá reforzó esta sensación de que todo era mucho peor de lo habitual. Y eso tal vez también contribuyó más a esta sensación de sobrecarga que verificamos en los estudios. Algunas personas limitan su consumo de medios, pero también parece haber razones por las que otras, como yo, se atascan en la aglomeración de noticias. Resulta muy frustrante solo escuchar las noticias negativas sin ver que haya realmente una solución. Yo creo que esta búsqueda de una solución puede hacer que la gente termine mirando una y otra vez, pero no porque quieran volver a experimentar la misma negatividad, sino quizás con la esperanza de hallar una solución o de que se diga algo más positivo. ¿Acaso en mi fuero interno espero que todas estas malas noticias tengan un giro positivo? ¿O es que, como nuestros antepasados, con mi consumo mediático solo quiero estar mejor preparado para las cosas malas o amenazantes?
Lo consultaré con Yanis Per, psicólogo jefe en la Clínica Universitaria Psiquiátrica de Basilea. Colabora con Psychologists for Future e intercambia ideas con jóvenes que tienen dificultades para enfrentarse a las catastróficas noticias sobre el clima. Además de Instagram, tienes otros canales de noticias. En general he leído un montón de noticias o recibido información, sobre todo a través de Instagram. Pero lo que también he notado es que a veces no tengo suficiente energía como para ocuparme de ellas. A veces te sientes como si no pudieras hacer nada, y eso puede resultar muy desagradable o estresante. O sea, la sensación de impotencia o desamparo y la pregunta, ¿puedo hacer algo al respecto o no? Yo también conozco esa emoción que a veces, sobre todo antes, me generaba impotencia. Pensaba, ¿cómo o por dónde puedo empezar? Me parece importante analizar qué ocurre cuando escucho malas noticias, porque las malas noticias sobre la crisis climática, por ejemplo, suelen desencadenar fuertes sensaciones de impotencia, desamparo, ira, tristeza, o tal vez incluso miedo, y otras veces eso no ocurre porque algunos mecanismos de defensa entran en acción. Entonces me digo que no es grave si ahora me voy de vacaciones, pero en tren, o que da igual comportarse de forma consciente con el clima cuando en China se emite tanto CO2. En realidad, la mente intenta racionalizar para librarse rápidamente de esa mala sensación y me digo, a fin de cuentas no es tan grave. Y esa sensación de impotencia es muy desagradable para los humanos. Y también porque la crisis climática es un problema muy complejo que nosotros como individuos no podemos resolver. Los mecanismos de defensa, como los pensamientos relativizadores, impiden que surjan emociones negativas. Sin embargo, hay estudios sobre si en los días calurosos como hoy, la gente reacciona de forma diferente a los preocupantes informes climáticos. El hecho de dejar que nos afecten o no también está relacionado con lo que se conoce como distancia psicológica. La distancia psicológica es algo muy subjetivo que también puede variar en función de los mecanismos de defensa. Se supone que hay diferentes categorías de esta distancia psicológica. Por un lado, la distancia espacial. Es decir, las consecuencias de la crisis climática, ¿qué tan cerca están de nosotros a nivel geográfico? También está la distancia temporal, es decir, ¿es algo que está ocurriendo ahora o es algo que recién ocurrirá en un futuro lejano? Y días calurosos, como el de hoy, por ejemplo, pueden hacer que la distancia psicológica se reduzca y la crisis climática se haga más perceptible. Entonces, ¿debo sufrir en primera persona un clima extremo para no restarle importancia a las noticias climáticas? O dicho de otra forma, ¿cómo podría funcionar una habituación sensata y adecuada? Recuerdo una frase del reportero polaco Ryszard Kapuscinski. A pesar de los muchos horrores y penurias que experimentó de primera mano en sus numerosos viajes a África, escribió: lo hermoso y alentador de los seres humanos es esta persistente y heroica lucha por la normalidad. ¿Heroica lucha por la normalidad? No rendirse incluso después de los peores acontecimientos, sino hacer lo que es normal o necesario. ¿Se podría entender esto como una habituación en sentido positivo?
Al principio una ni siquiera comprende lo que ocurre, que una madre se está muriendo. Un refrán dice, cuando una madre muere en África, muere toda la familia. Esa es la sensación. Fue muy difícil de afrontar. Sobre todo al principio, cuando se tiende a reprimirlo. Luego, a medida que ocurría con mayor frecuencia, una se lo llevaba a casa. La médica Patricia Günther acaba de regresar de Sudán del Sur. En Médicos Sin Fronteras, las sesiones de asesoramiento tienen lugar antes y después de cada misión o durante ellas si es necesario. Hablas mucho sin usar pronombres personales. Esa también es una forma de distanciarse. Es verdad, tengo que tener cuidado. Debería hablar de mí misma. Estas son mis experiencias. No tienes que hacerlo. Yo solo lo señalo, pero si te sirve de ayuda, está bien. Sí, pero en realidad creo que ahora, después de casi 14 años del proyecto, creo que en realidad lo he procesado bastante bien. No es que lo haya reprimido, sino que he aprendido a lidiar con ello. Christiane Schuyera dirige el área de apoyo psicosocial y sabe que a pesar de las duras circunstancias de los trabajadores sobre el terreno, la sensación de impotencia rara vez persiste. Hay una diferencia fundamental. Cuando estoy aquí y me entero de las noticias, suelo tener poca o ninguna influencia sobre lo que ocurre. En cambio, cuando estoy en una misión de Médicos Sin Fronteras, en un proyecto, estoy allí para hacer algo. Eso significa que puedo actuar, que puedo tratar al paciente, que puedo asistirlo. Por eso, la gran mayoría de los trabajadores regresan satisfechos, inspirados y hasta incluso felices. Porque se han dado cuenta, tengo influencia, puedo causar un impacto. En Sudán del Sur tuvimos un enorme número de heridos, así que tuvimos que tratar a muchos pacientes al mismo tiempo, aunque simplemente no teníamos la capacidad. Y entonces tienes que decidir. Si te dejas llevar por tus emociones, siempre favoreces a los niños. Aunque los niños ya no tengan posibilidades de sobrevivir, siempre favoreces a los más jóvenes, porque crees que son los que tienen más posibilidades, aunque en realidad sepas que no las tienen. Estas situaciones son extremadamente difíciles. ¿Y cómo haces tú, Patricia? ¿Cómo mantienes la distancia? Bueno, tengo muchas sesiones de entrenamiento, eso se puede aprender. Puedes acostumbrarte a intentar bloquear esas emociones. Es posible. Está el concepto del bracketing, o poner las cosas entre paréntesis. No es apartarlo, sino decir, está ahí, pero ahora lo pongo a un lado, entre paréntesis, como para ocuparme de ello más tarde si es necesario. Y eso es lo que oigo que haces. En el proyecto de Sudán del Sur lo manejamos de tal forma que cuando teníamos casos graves, como esta afluencia masiva de heridos, siempre nos reuníamos, aunque solo fuera por 10 minutos, para preguntarnos, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo están ustedes? ¿Hubo alguna situación de la que queramos hablar? Y no tanto desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista emocional, para procesarlo y darle un espacio. En mis primeros proyectos noté que tendía a llevarme las cosas negativas a casa. Solía recordar las situaciones negativas. Pero ahora, tras esforzarme para que se convierta en un hábito, me llevo a casa al menos 2 o 3 experiencias positivas del proyecto. Así que uno puede acostumbrarse a un gran número de cosas si aprende a detectar y a canalizar la agitación interna y las emociones. Y, sobre todo, hacer algo al respecto.
Ahora regresaré con la profesora Wiertz en Ámsterdam. ¿Cómo puedo, mientras consumo noticias todos los días, aprender a reconocer lo que siento o incluso cambiar algo? ¿Cómo reacciona mi sistema nervioso ante un shock o una conmoción, por ejemplo? Necesito tu mano no dominante. Cuando tu sistema nervioso se activa, especialmente por una agitación emocional, por ejemplo, al percibir peligro, entonces se segrega más sudor y los dos electrodos pueden medir eso. Tu piel conduce más electricidad y podremos ver unas curvas más altas en la pantalla. Ahora que estás quieto, puedes ver que es mucho más estable y así es como debería de ser, porque no está pasando nada en este momento. Por eso ahora no deberías estar reaccionando a nada. Pero si hago esto, exacto, eso produce toda una serie de grandes curvas. Lo mismo ocurre con el consumo de medios. Al ver una película por primera vez, no sé qué esperar y mi sistema nervioso reacciona en consecuencia. Podemos ver que la curva ha subido bruscamente en este punto. Esto se llama reflejo de orientación. Es decir, que aparece algo inesperado en la pantalla y no podemos hacer otra cosa que dirigir brevemente nuestra atención hacia ello para determinar si se trata de algo peligroso o no. Por otro lado, la curva emocional es totalmente distinta a la segunda y la tercera vez que lo ves. Exacto. Ahora podemos ver que se ha mantenido absolutamente plana, en el mismo nivel. No hay ningún cambio. De acuerdo, insensibilizado. ¿O es que aprendí que ahora viene algo? Exacto, probablemente ya estabas preparado para ello. Ya no era una sorpresa para ti. Ya lo sabías. En realidad, no representa ningún peligro. Las noticias del día. Misiles alcanzan un hospital infantil. Rusia ataca Kiev y otras ciudades ucranianas con una brutalidad inusitada. Ya no me sorprende, a menudo tampoco al consumir medios de comunicación. Muchas noticias solo me asustan hasta cierto punto, por brutales que parezcan. Sí, especialmente algo como el noticiero es un buen ejemplo del efecto de habituación. También porque a menudo las personas que miran el telediario lo hacen todas o casi todas las tardes. Es un consumo habitual. La gente está habituada a los contenidos que consumen, al menos en su mayor parte. Tendemos a distanciarnos de las noticias del telediario porque no suelen incitarnos a actuar directamente. La situación es diferente, por ejemplo, con informaciones que pretenden tener un impacto directo, como esta campaña de salud de hace algunos años. Aquí el motivo de la parca pretende infundir miedo al cáncer de piel. Las emociones se activan de forma selectiva, pero al mismo tiempo se presenta una solución sencilla. Puedo protegerme con facilidad del exceso de sol. Con la dosis adecuada de miedo uno acepta tomar medidas de protección, pero también se debe percibir cierta eficacia personal. Tienes que tener la sensación de que eres capaz de protegerte. Sin embargo, si el miedo es demasiado alto y tengo la sensación de que no puedo hacer nada, tampoco haré nada. O simplemente bloquearé esta información pensando, no es algo que me pasará a mí, sino que le pasará a otros y por lo tanto lo ignoro. Enormes cantidades de residuos plásticos flotan en nuestros océanos. Aún no hemos comprendido que los recursos de nuestro planeta son finitos. Un equilibrio adecuado entre el contenido emocional y nuestras opciones para hacer algo al respecto sería importante para los informes sobre catástrofes globales. A menudo las noticias no logran ese equilibrio de la mejor manera posible. Ya sea porque el nivel de miedo es increíblemente alto o porque, la otra cara de la moneda, la capacidad de hacer algo al respecto es demasiado baja. No se tiene la sensación de que uno pueda hacer nada. Janis Bea y Psychologists for Future se han propuesto cambiar esta situación. Visitamos la Klimahaus Bremerhaven, donde se realiza un taller hecho por y con estudiantes secundarios de la región del Mar del Norte.
En la Klimahaus o Casa del Clima, pronto se inaugurará una exposición sobre los fenómenos meteorológicos extremos. El objetivo es que los visitantes indaguen los límites y aprendan a afrontar las emociones que genera el cambio climático. Después, los jóvenes debatirán con expertos como Yanis Bea sus propios temores y opciones para enfrentar el tema. Aquí tenemos a 2 personas afectadas que viven en regiones donde esto es una realidad. En regiones costeras que podrían verse amenazadas por la subida del nivel del mar. Todos vimos las imágenes de los últimos días, inundaciones, sobre todo en el este de Europa y también el este de Alemania, lo que desató un enorme revuelo mediático. Una pregunta personal: ¿crees que la gente y los medios de comunicación están categorizando el cambio climático de forma adecuada? La cuestión crucial es cómo se informa. ¿Se trata de hechos? Es decir, que se están produciendo fenómenos meteorológicos extremos y luego se informa sobre ellos. Durante mucho tiempo se pensó que un mayor número de hechos ayudarían a la gente a actuar, a implicarse en la protección del clima. Sin embargo, nos estamos dando cuenta de que no es así. No basta con el conocimiento fáctico puro, sino que hay que añadir el llamado conocimiento de la acción. Esto significa mostrar opciones sobre cómo uno puede implicarse en la protección del clima, mostrar cómo puedo implicarme en mi escuela, en mi trabajo, en la política, para que las estructuras del sistema cambien de tal manera que la protección del clima sea más fácil. Considero que las noticias sobre la crisis climática no son tan solo otra forma de malas noticias a las que debemos acostumbrarnos, sino que implican más bien un proceso activo en el que se trata de permitir que las emociones que provocan las noticias sobre el clima se apoderen realmente de nosotros. Las emociones también tienen una función muy motivadora, expresan necesidades y a menudo proporcionan energía. Por ejemplo, la ira, la rabia o incluso el miedo o la tristeza son emociones que proporcionan energía y pueden traducirse en acciones constructivas. Y para que esto funcione es importante saber cómo puedo actuar. En otras palabras, reconocer las opciones de acción. No es fácil dar una respuesta definitiva a la pregunta de si nos estamos acostumbrando a las terribles noticias sobre la guerra o la crisis climática. Por mi parte, prefiero preservar el sentimiento de que no quiero acostumbrarme. En todo caso, cuando consumimos medios de comunicación, tal vez sea útil un autoexamen. Y quizá deberíamos prestar más atención a las emociones que nos provocan las noticias. Aún nos queda mucho camino por recorrer, sobre todo en lo referido a las noticias sobre el clima y cómo las afrontamos.